Hola, buenas noches, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, profesora. Buenas noches, profesora. Buenas noches, profesora. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Todos. Qué alegría volvernos a reencontrar. Algunos ya están festejando. El cuerpo lo sabe, ¿verdad? Pero me apagan sus audios que son que no pueden escuchar, ¿ah? Tu audio, Nancy, por favor. Ya me está dando ganas de bailar, Nancy. Muy bien, entonces, ¿cómo están? Qué alegría volvernos a reencontrar. Claro que sí. Hay tiempo para todo, hay tiempo para todo. Fin de semana el cuerpo lo sabe, pero nuestro cuerpecito primero tiene que acostumbrarse a que están en primer lugar nuestros estudios. Qué alegría volvernos a reencontrar, en verdad, cómo pasan los días rápidamente. Ya estamos en el segundo fin de semana de lo que son nuestras clases. Espero que todos se encuentren muy bien, que todos hayan tenido una semana muy bonita, que les haya ido bien absolutamente en todo. Como se les explicó la clase pasada, las clases que tenemos nosotros por bimestre son solamente de 4 fines de semana. Dentro de lo que son los 4 fines de semana, pues los 2 primeros fines de semana trabajamos los temas del curso de matemática y los 2 fines de semana restantes trabajamos los temas del curso de razonamiento matemático. Entonces, con ello quiero indicar que el día de hoy prácticamente estamos terminando ya matemática, como nuestro bimestre está tan corto. Solamente tenemos 4 temas por bimestre, entonces el día de hoy estaríamos culminando ya con lo que respecta al curso de matemáticas. Sí, por eso es que siempre la sugerencia de que ustedes cuenten con su módulo, ya sea de forma virtual o quizás algunos lo tienen impreso, pero el objetivo es que ustedes puedan llevar el objetivo, ¿sí? Puedan llevar la secuencia de lo que estamos haciendo. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Hoy día yo he llevado serenata, creo, estoy con la garganta un poquito mal por ahí. Entonces, pido las disculpas si por ahí tengo un poquito de tos. Muy bien, entonces, a ver, un ratito. Ops, a ver, algo pasó. Ya está. Muy bien, entonces, les iba diciendo que el día de hoy estamos culminando entonces con lo que son los temas del curso de matemática. Por favor, la sugerencia de que ustedes, para que puedan llevar la secuencia, cuenten con sus módulos. Sí, cuenten con su módulo. Muy bien, entonces, también recordarles que todas las clases son grabadas. Si ustedes desean visualizarlas en otro momento, quizás por ahí falla de internet, no hay conectividad muy bien, entonces todas las clases son grabadas, son subidas a la plataforma del colegio. Ustedes pueden volver a verla las veces que deseen dentro de lo que es la plataforma. Y si por ahí tienen dificultades de ingresar a la plataforma, también nos comunican para nosotros poder apoyarles en ese sentido, ¿sí? Muy bien, entonces, también agradecerles la confianza depositada hacia nuestra institución, pero por favor que no quede ahí, que no termine ahí, hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, tengamos vecinos, parientes, conocidos que también deseen culminar este nivel secundario en tan corto tiempo, con todas las facilidades, pues invitémosla a que sean parte de nuestro colegio. Recordarles que estamos a nivel nacional, que la distancia no sea impedimento para formar parte de la familia del Colegio Sabio.
Muy bien, entonces ahora sí vamos a dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy. Voy a compartir pantalla, por favor. Me confirman si se puede visualizar mi pantalla. Como siempre, recordarles también, por favor, las dudas, inconveniencias que puedan suscitar con mucha confianza. ¿Sí? Me confirman, por favor, si se puede visualizar mi pantalla. Uy, despierten, despierten. Sí, se Se ve. Excelente, gracias. Sí, se ve su pantalla. Gracias, muy bien. Entonces, Sí, recuerden se que ve. conmigo curso, gracias, el curso más bonito que es matemática. Nuestro tema del día de hoy son operaciones combinadas y también vamos a hablar de lo que vienen a ser los conjuntos. Ya me conocen, mi nombre es Lupe Montes. Yo estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Dudas, inconveniencias referidos a los números, por favor, con mucha confianza. Sí, encantadísima de poder ayudarlos. Muy bien, entonces vamos a dar inicio hablando de lo que vienen a ser este tema de las operaciones combinadas. Yo creo que con solamente leer nuestro título, entender esas palabras, más o menos nos vamos imaginando de qué es nuestro tema. Imagínense, nos dicen operaciones combinadas. La clase pasada nosotros hablamos de lo que venían a ser las operaciones básicas con los números naturales, hablamos de la suma, hablamos de la resta, hablamos de la multiplicación y también de la división. Pero el día de hoy dice que los vamos a combinar. Por eso son operaciones combinadas. Es decir, que en un solo ejercicio nosotros incluso podemos encontrar a las 4 operaciones, a la suma, a la resta, a la multiplicación y a la división, en un solo ejercicio. Por eso se les llama operaciones combinadas. Por eso se les llama operaciones combinadas, porque nos van a mezclar las operaciones. Imagínense por ahí, quizás algún estudiante dice, ¿no? Bueno, yo quiero sumar primero. Tenemos ejercicios de operaciones combinadas. Yo quiero hacer la suma primero. Voy a sumar, dicen así. Y quizás por ahí el otro estudiante diga, no, yo primero quiero restar. Yo primero quiero hacer la resta. O por ahí otro estudiante diga, bueno, yo primero quiero hacer la multiplicación. Si todos quisiéramos trabajar de acuerdo a lo que a nosotros nos guste, imagínense, todos obtendríamos resultados diferentes, ¿cierto? Todos obtendríamos resultados diferentes. Pero sin embargo, como estamos en el curso más bonito, nuestro resultado tiene que ser lo mismo, porque la matemática es exacta. La matemática es exacta. Entonces, para nosotros no poder tener ese tipo de dificultades, que los resultados sean diferentes. A ver, me apagan sus audios, por favor. ¿Quién está con audio? ¿Quién está con audio? Tengan cuidado con los audios. Uy, tantas cosas que se nos han chispoteado por ahí, no vaya a ser en nuestro caso. Muy bien, entonces. A ver, ya está. Entonces, para nosotros no poder tener ningún tipo de dificultad y obtener un mismo resultado, es que cuando nosotros tenemos ejercicios y operaciones combinadas, lo que debemos tener en cuenta es la jerarquía de orden. La jerarquía de orden de cómo se debe resolver las operaciones combinadas. Cuando nosotros vamos a resolver operaciones combinadas, dice la jerarquía. Por si acaso, en primer lugar, tú tienes que empezar buscando los paréntesis. Eso es lo que tienes que resolver en primer lugar. En segundo lugar, tú tienes que resolver las potencias y las raíces. Potencias y raíces. En nuestro caso todavía no lo trabajamos, lo vamos a trabajar en el siguiente bimestre. Siguiente, tú tienes que resolver las multiplicaciones y las divisiones. Y finalmente está la suma y la resta. Esa es la jerarquía. Primero los paréntesis, potencias y raíces, radicación, multiplicaciones y divisiones,
y las sumas y las restas. Entonces, cuando nosotros vemos, observamos ejercicios de operaciones combinadas, se debe rápidamente recordar esta jerarquía. Imagínense por ahí, nosotros tenemos este tipo de ejercicios. 2 más 4, supongamos por 5, más, te dicen acá, 10 menos 2. Te piden resolver. Bueno, tú dices en este ejercicio no tengo paréntesis. En este ejercicio no hay potencias, no hay radicación, ¿cierto? Entonces, empezar a trabajar. Sería un pecado para las matemáticas que tú quieras sumar 2 más 4. Pero, profesora, ¿por qué dice pecado? Porque el 4 está bien, todavía está bien comprometido. Primero tiene que resolver ese compromiso que tiene con el 5, porque según la jerarquía, primero se hace la multiplicación y después se hace la suma. Entonces, si tú te fijas, el 4 primero tiene que multiplicar. Entonces, lo correcto que nosotros debemos hacer acá es 2 por 4 por 5, esto es 20. Más, ¿puedo restar? Claro que sí, ninguno de ellos está con compromiso. 10 menos 2, esto es 8. 20 más 2 es 22, ¿cierto? 22 más 8. Y 22 más 8, este resultado te da 30. Ese resultado te da 30. Entonces, cuando tú tienes operaciones combinadas, tienes que fijarte por ahí. Primero, los paréntesis. En segundo lugar, trabajar las multiplicaciones y las divisiones. Y en tercer lugar, ahí viene la suma y la resta. Finalmente, recién. Cuando nosotros resolvemos operaciones combinadas, imagínense por ahí nos dicen 8 entre 4 por 2. O quizás te digan, sí, dígame. Ese ejercicio que, o sea, 8 entre 4 por 2 se hace de izquierda a derecha porque tiene el mismo valor. Claro que sí. Y disculpe el ejercicio que apareció primero en la pantalla con el muñequito que apareció, ya lo he resuelto, no sé si lo dejó de tarea. Ah, sí, excelente, excelente. Perfecto, me da mucho gusto, me da mucho gusto. A mí me dio 12. En el primer ejercicio. Sí, en el que aparecía como un el de acá. S12. El de acá. Sí, me dio 12. Ya. Excelente, excelente. A ver, vamos a corroborarlo, ¿sí? Tendríamos 5 más 6 más 2 es 8. Primero he hecho la raíz. Ya, y no hay después problema. Excelente, excelente. ¿Sabes cuándo vas a tener en cuenta esto de la raíz? Claro, tú puedes hacer los paréntesis también ya, porque recuerda, ahí están los paréntesis. Primero son los paréntesis. Tenemos acá menos 4, tenemos acá entre la raíz cuadrada de 16 es 4, ¿cierto? Tienes 8 más 5, tú puedes estar sumando acá, 8 más 5 te da 13, menos 4 entre 4 te da 1 y 13 menos 1, efectivamente este resultado es 12. Excelente. Muy bien. Entonces, como decía su compañero, y eso es de mucha alegría, porque sinceramente, como siempre yo les digo, yo no creo que ustedes estén solamente con el objetivo de poder culminar la secundaria, ¿cierto? Yo no creo. Yo sé que muchos de ustedes, así como muchos de nuestros estudiantes que ya terminaron sus carreras superiores, pues están con ese objetivo de culminar el nivel secundario y continuar con lo que son las carreras superiores. Entonces, practiquemos, de a poquito practiquemos. Yo sé que a veces por el tiempo quizás la cabeza se nos olvida tantas cosas que tenemos en ella, pero con la práctica lo vamos a recordar todo, ¿sí? Muy bien, entonces, según nuestra jerarquía de orden, tenemos a la multiplicación y a la división en el mismo nivel. Multiplicación y división. Y a veces hay muchos estudiantes que dicen, ¿y qué hago primero?
Entonces, cuando tú tienes este tipo de ejercicios, pues operaciones combinadas también te dice, por si acaso, empieza siempre de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Entonces, si tú tienes acá, fíjense, si tú multiplicas acá sería 4 por 2, 8. Y acá si tú lo copias sería 8 entre 8. Este resultado final te daría 1, ¿cierto? Te daría 1. Pero ¿qué pasa si nosotros empezamos a trabajar de izquierda a derecha? Cosa que esto, quizás algunos estudiantes pueden decir que es correcto. Pero si la multiplicación y la división están en el mismo nivel, es correcto, te pueden decir. Pero justamente para que no estén en ningún dilema, es que operaciones combinadas tienen respuesta para todo. Izquierda, derecha, eso va a ser el resultado correcto. Entonces, la respuesta correcta va a ser, primero, si nosotros dividimos 8 entre 4, eso es 2. Y recién viene la multiplicación y 2 por 2 es 4. Esto es lo correcto. Esto es lo correcto. Esto es lo correcto. Entonces, cuando tú tienes multiplicaciones y divisiones juntas o división y multiplicación juntas, para que no estés en problema de izquierda a derecha, la primera operación. En el segundo caso, por decir, igual, empezamos de izquierda a derecha. 8 por 4, eso es 32. 32 entre 2. Y 32 entre 2, este resultado te da 16. Porque si tú lo divides, bueno, en este caso, a veces suelen haber ejercicios donde nos van a quizás coincidir resultados, ¿cierto? Nos van a coincidir resultados, como en este caso me parece que coincide, son 4 entre 2 es 2 y 8 por 2 es 16. Pero fíjense en el anterior, no coinciden. Entonces, preferible para que tú estés seguro con tu resultado, empieza siempre de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Ahora, cuando nosotros nos referimos a lo que vienen a ser operaciones combinadas, a lo que viene a ser más que todo el orden de jerarquía, que primero tú tienes que hacer los paréntesis, que en segundo lugar tú tienes que trabajar las multiplicaciones y las divisiones en nuestro caso. Imagínense por ahí usted tiene este tipo de ejercicio. Te dicen 7 más 10 más 8 menos, por acá te dicen 10 menos 4. 10 menos 4 por 2. Por acá te dicen más, por decir 6 entre 3 más 2 por 5. Te piden resolver este ejercicio. A veces muchos alumnos lo que hacen es, profesora, primero me dijo por si acaso que tengo que hacer los paréntesis. Claro, primero tiene que hacer los paréntesis. Pero ¿a qué se refieren con que a que primero tú tienes que hacer los paréntesis? Si tú tuvieras así, 7 más 4, paréntesis 2 menos 5, acá, tú no puedes trabajar el 7 con el 4. No puedes trabajar. No puedes trabajar. Porque tú tienes que entender que los paréntesis en matemáticas significan multiplicación. Eso es lo que significa. Que los paréntesis significan multiplicación. Pero entonces yo puedo trabajar estos dos, ya puedo ir trabajando. Claro, tú puedes ir trabajando porque el 7 no tiene paréntesis, no tiene multiplicación ni división. Al igual que el 10, no tiene paréntesis, no tiene multiplicación y no tiene división. Así es que tú ya puedes trabajar 10 más 7, esto te da 17. 17 más 8, menos, dentro del paréntesis, tienes una multiplicación primero. 10 menos 4 por 2, eso te da 8, más, tengo división, claro, 6 entre 3, eso es 2, más, puedo estar, claro, 2 por 5, eso es 10. Vaya reduciendo tus términos. Porque hay muchos estudiantes que primero lo desarrollan los paréntesis, terminan paréntesis y van copiando tal y como está lo demás. Te haces un mundo con el ejercicio. Entonces tú tienes acá 17 más 8, 8 más 7 es 25, ¿cierto? Menos 10 menos 8, esto es 2. ¿Puedo ir trabajando estos dos? Claro, ¿qué te impide? Si ambos están sin otras operaciones que hacer, 2 más 10, eso es 12. 25 menos 2, eso es 23. Y 23 más 12, fíjense, 5. Y esto te da 2 más 1, 3. El resultado es 35. Cuando nosotros resolvemos operaciones combinadas,
Lo que tú tienes que tener en cuenta es, si tú tienes 7 más 4 por 5, por decir, pecado sumar estos dos. Pecado para las matemáticas. ¿Pero por qué dice pecado? Es que el 4 primero tiene que multiplicar. Por eso es un pecado. Pero si tú tienes acá 7 más 4, por acá tienes más 5 por 2, tú ya puedes estar reduciendo. 7 más 4 es 11, más 5 por 2. Normal, el 5 trabaja su multiplicación. Entonces hay que tener en cuenta solamente si uno de tus cantidades tiene por ahí un paréntesis, o quizás una de las cantidades tiene por ahí una multiplicación, o quizás por ahí algunos tienen división. Pero si no los tienen, ve reduciendo las operaciones. Ve reduciendo las operaciones. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a trabajar operaciones combinadas. Siempre sí, respetando esta jerarquía. Siempre respetando la jerarquía. Porque si tú quieres empezar por la suma, o si por ahí otro estudiante necesita, o más bien quiere empezar por la resta, créanme, los resultados van a ser diferentes. Pero vuelvo a repetir, estamos en el curso más bonito. Las matemáticas son exactas. Muy bien, entonces vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que vienen a ser los conjuntos. Yo sé que solamente nombrarlo también ya nos imaginamos de qué es un conjunto. ¿Cierto? Hablamos de conjunto, imagínense, conjunto. Uy, tenemos un conjunto de personas ahí. Tenemos el conjunto de útiles, por decir por acá. Entonces, cuando nosotros nos referimos a conjunto, nuestra cabeza debe ser... A mí me gusta. Debe ser que... El otro me gustaba, pero en negrito. El otro que te cogí, pero en negrito. A ver. ¡Ay! Con un dron, Darko. Sí, pero está caro. ¿Dónde está? 150, 160. Yo no tengo. Bella, su audio, bella. No se les vaya a chispotear alguna cosa. Ay, ya les dije, por favor, tengan cuidado con el audio. Muy bien, entonces, conjunto. Cuando nosotros hablamos de conjunto, debemos de imaginar que esto es varios, que esto es agrupación, que esto es reunión, que esto es colección. ¿Cierto? Eso es un conjunto. Conjunto es agrupar, conjunto es reunir, conjunto es coleccionar. ¿Pero qué vas a reunir? ¿Qué vas a coleccionar? Ah, pues algo tienes que reunir, algo tienes que coleccionar, ¿verdad? Imagínense cuando nosotros hablamos, o más bien por ahí, yo digo, este es el conjunto, por decir, de animales. Esto es el conjunto de animales. ¿A qué me refiero? Que todos estos ese grupo está formado de animales. Pero por ahí imagínense que decimos, imagínense, por ahí tenemos personas y tenemos, por decir, tenemos objetos, personas y objetos. Y si yo quiero reunir a eso, a las personas y a los objetos, ¿qué digo? ¿Qué nombre le diéramos? ¿Conjunto de qué? ¿Cierto? ¿Conjunto de qué? O quizás por ahí tenemos verduras, por decir, tenemos verduras y tenemos animales, por decir. Queremos juntarlos, queremos agruparlos, pero ¿qué nombre le diéramos? No pudiéramos darlo a una designación a ello. Entonces, para nosotros poder juntar... Disculpe. Dígame, le escucho. No se le puede poner un nombre porque al final y al cabo no tienen una similitud. Claro. Acá mismo lo dice en mi pantalla. No tiene nada en común, ¿cierto? Entonces, para nosotros poder juntar, para nosotros poder agrupar, para nosotros poder reunir, deben tener algo en común, algo en común. Este es el conjunto de personas, porque todas son personas. Es el conjunto, por decir, de objetos. Todos están formados por objetos. Conjunto de animales, son los animales. Entonces, para nosotros poder agrupar, juntar, reunir, deben tener algo en común. Y estas cosas que nosotros vamos a juntar, quizás personas, quizás animales, quizás plantas por ahí, se les llama elementos.
son los elementos de nuestro conjunto. Si estoy juntando niños, mis elementos son los niños, conjunto de niños. A los conjuntos siempre los vamos a denotar con letra mayúscula, siempre con letra mayúscula, siempre. Nuestros elementos, si son letras, siempre con letras minúsculas. Por decir, yo digo, bueno, quiero tener estos elementos, A, E, I, O, U. ¿Pero qué conjunto tienes? El conjunto de las vocales, ¿cierto? Mi conjunto A está formado por las vocales. Tengo B. Supongamos que quiero poner los números. 1, 2, 3, vamos hasta el 4, por decir. Conjunto de números. Para darle el nombre, este grupo tiene que tener algo en común. Algo en común. Siempre mis conjuntos deben ir con letras mayúsculas. Siempre. Los elementos de mis conjuntos siempre deben estar entre llaves. Siempre. O caso contrario, en diagramas. Se llaman diagramas de Venn-Euler. Cualquier figura cerrada. Tengo acá A, por acá puedo tener E, por acá puedo tener I, por acá puedo tener O, por acá puedo tener. Ahí tienes mi conjunto A, tiene sus elementos, que son las vocales. Cualquier figura, puede ser cuadrado, puede ser rectángulo, puede ser triángulo, pero mayormente se trabajan con los círculos, mayormente. Entonces, conjunto, unión, agrupación, reunión. Pero recuerden, para juntar, para unir, para coleccionar, deben tener algo en común. Algo en común. Cuando nosotros hablamos de los conjuntos, siempre solemos escuchar. ¿Y cuál es el cardinal de A, por decir? Cardinal se le denota con una N de A. En otras palabras, te están preguntando, ¿cuántos elementos tiene A? Cuando tú escuchas cardinal o ves por ahí cardinal, cardinal se refiere a cuántos elementos tiene tu conjunto. Si a mí me dicen, ¿cuántos elementos tiene A? Pues tiene 5 elementos. ¿Cuántos elementos tiene B? Cardinal de B. Cardinal de B es 4. ¿Qué pasa por ello? Tengo un conjunto C. Por decir que tiene por elementos la M, la A, la M, la A. Y me dicen hallar el cardinal de C. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuánto será el cardinal de C? Tienen 2 porque son lo mismo. Claro que sí. A veces muchos estudiantes se emocionan rápidamente y cuentan 1, 2, 3, 4, tiene 4. Mentira, mentira. C solamente tiene 2 elementos que son la M y la A. Son la M y la A. Solamente tiene 2. A ti te pueden dar un conjunto por decir y te dicen 1, 1, 1. Por acá te dan el 1, te dan el 1 y te dan el 1, te dan el 1 de elementos. ¿Cuál es el cardinal de M? Muchos alumnos cuentan, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 ahí. Pero mentira. Solamente tiene un elemento que es el 1. Solo tiene un elemento. Entonces no nos dejemos impresionar y no nos dejemos por ahí llevar por lo que dicen nuestros ojitos. Primero contabilicemos. Solamente se tiene en cuenta una sola vez, se tiene en cuenta el elemento. Sí, solamente se toma en cuenta una sola vez a ese elemento. No, tú no puedes contabilizar. Si el 1 se repite 100 veces, sigue siendo un elemento. Solamente que se están repitiendo el 1, pero es un solo elemento. Cuando nosotros hablamos de conjuntos, debemos hablar de la relación de pertenencia y la relación de inclusión. En primer lugar, vamos a hablar de lo que es pertenencia. Pertenece. Pertenece se representa con este simbolito. Parece la E, ¿verdad? Esto es pertenece. Pertenece. Y el mismo simbolito, pero con una rayita en diagonal, esto es no pertenece. Pertenece, no pertenece. Cuando nosotros hablamos de pertenencia, debemos entender que la pertenencia se da de elemento a conjunto. ¿Pero cómo así? Claro. Imagínense que nosotros tengamos nuestro conjunto A de abeja, que tiene por elementos, por decir, al número 1, al número 2, por acá tenemos al número 3, al número 4 y al número 5.
Y lo que me dicen a mí es, a ver, y lo que me dicen a mí es lo siguiente. Vamos a simplemente colocar verdadero y falso, ¿sí? Con verdadero y falso. Me dicen, el número 2 pertenecerá al conjunto A, verdadero o falso. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Verdadero, profe. Porque cuando nosotros hablamos de pertenencia, para que algo pertenezca, debe estar dentro de tu conjunto, debe ser un elemento del conjunto. Y si nosotros buscamos el 2 está acá, por lo tanto esto es verdadero. Pero si a mí me dicen 6 pertenece a verdadero o falso, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Falso. Esto es falso. Esto es falso. Falso. Eso es falso. Entonces, cuando a nosotros nos hablan de pertenece, la pertenencia se da de elemento a conjunto. Para que algo pertenezca, debe estar dentro de mi conjunto, debe ser un elemento de mi conjunto. Si a mí me dicen el 4 pertenece a verdadero, porque 4 es un elemento de A. Me dicen el 1 pertenece a verdadero, porque 1 es un elemento de A. Por ahí me dicen el 8 pertenece a falso, porque el 8 no es elemento de A. Me dicen el número por decir 7 pertenece a falso, porque el 7 no es elemento de A. Entonces, cuando hablamos de pertenencia, pertenencia se da de elemento a conjunto. Es fácil darse cuenta. Si tú primero ves elementos y luego ves conjunto, ahí tienes que hablar de pertenencia. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros hablamos de la inclusión? La inclusión, en primer lugar, se denota con este simbolito. Parece la C, pero con las piernitas un poco más largas. Esta significa incluido. Esto significa incluido. Y el mismo simbolito, pero con una rayita en diagonal, esto es no incluido. Incluido, no incluido. ¿Y qué diferencia hay entre la pertenencia y la inclusión? Que cuando nosotros nos hablan de inclusión, la inclusión se da de conjunto a conjunto. ¿Pero cómo así? Claro. Imagínate que tengamos un conjunto M. Vamos a trabajar con números, es más fácil. 1, 2, supongamos que tiene 3, 4 y 5. Mi conjunto M. Tengo un conjunto N. Supongamos que tiene por elementos al 1, al 5 y al 6. Supongamos que tengo otro conjunto P, que tiene por elementos al 2 y al 4. Y lo que me preguntan a mí es, ¿el conjunto N estará incluido en M? ¿El conjunto P estará incluido en M? Me dicen, ¿el conjunto P estará incluido en N? O me dicen por ahí, ¿el conjunto M estará incluido en N, por decir? Entonces, cuando nosotros nos hablan de inclusión, fíjense, se da de conjunto a conjunto. Pertenencia se da de elemento a conjunto. Entonces, si a mí me dicen, N está incluido en M, ¿verdadero o falso? Para que esté incluido, todos los elementos del primer conjunto, en este caso de N, todos los elementos deben ser elementos de M. Entonces busquemos. N y M, el 1 está, el 5 está, el 6 no está. Eso quiere decir que N no está incluido en M. Falso. Tenemos el siguiente, P y M. P y M. P está incluido en M, P tiene 2 y 4. Sí está incluido, verdadero. Tenemos P y N. 2 y 4, no está incluido, falso. Tenemos M y N. ¿M está incluido en N? No, no está. El 1 no está, el 2. M tiene más elementos, falso. Entonces, cuando nosotros hablamos de inclusión, la inclusión se da de conjunto a conjunto, mientras que lo que es la pertenencia se da de elemento a conjunto.
Pero ¿qué pasa? Supongamos que nosotros no tenemos estos conjuntos. Nosotros no tenemos estos conjuntos, porque cuando nos hablan de inclusión, a nosotros mayormente nos trabajan con elementos nada más. Acá al 2 le voy a poner su llave. Al 5 le voy a poner su llave, 2 llaves. 2 llaves, ¿ya? Al 5 con 2 llaves. Solo me dan ese conjunto, el conjunto M. Y lo que me dicen a mí es lo siguiente. Imagínense. Me dicen el 1 y el M. Y lo que me piden poner a mí es pertenencia o inclusión. Fíjense, a mí me dicen completar, pertenece o incluido. Entonces yo voy a poner acá el 1 con M. Acá voy a poner el 2 con M. Voy a poner el 2 con M. El 5 y M. Por acá tengo supongamos el 3 con E, con llave con M. Cuando nosotros trabajamos conjuntos y estamos trabajando en un solo conjunto, por ahí nos hablan de lo que viene a ser la pertenencia y lo que viene a ser inclusión. Tú ya sabes que pertenencia se da de elemento a conjunto. Para hablar de pertenencia, el elemento tiene que pertenecerle al conjunto, tiene que ser un elemento del conjunto. Entonces digo, a mí me piden completar, pertenece o inclusión, solamente estos dos. Fíjense en el primero. En el primero tenemos al 1 y tenemos al M. Cuando a mí me hablan de elemento a conjunto, yo tengo que acordarme, elemento a conjunto es pertenencia. ¿El 1 le pertenece a M? Sí, el 1 está acá. Por lo tanto, aquí yo pongo pertenece. Porque 1 le pertenece a M. 1 le pertenece a M. Pero, ¿qué pasa si a ese elemento que yo tengo ahí, en este caso el 1 está acá, miren, fíjense, ya está libre, está sin llaves, está solito? ¿Qué pasa si a ese elemento le agregan una llavecita? Si a ese elemento le agregan una llavecita, esto se convirtió en un conjunto. Se convirtió en un conjunto. Y te dicen, ¿el conjunto 1 pertenece a M? No pertenece, porque cuando tú hablas de conjunto a conjunto, acá tú tienes que hablar de la inclusión. El 1 con llavecitas está incluido en M. Pero el 1 solito, esto sí le pertenece a M. En otras palabras, cuando a tu elemento le agregan una llave, se convirtió en un conjunto y eso está incluido. Pero tu elemento tal y como está, eso le pertenece a ese conjunto. Acá me dicen 2 con una llavecita, M. Uy, aquí está 2 con una llavecita. Esto le pertenece a M. Pero a ese 2 con una llavecita le han agregado otra llave. Y al agregarlo la llave se convirtió en un conjunto. Y conjunto a conjunto, eso está incluido en M. El 5 una pregunta, para pertenencia vendría siendo elemento con conjunto y inclusión vendría siendo conjunto con conjunto. Así es. La pertenencia se da de elemento a conjunto y la inclusión es de conjunto a conjunto. Ah, ok, gracias, Miss. Muy bien. Eso tenía una duda. Excelente. Entonces, fíjense acá. El 5 con 2 llavecitas, acá lo tenemos al 5 con 2 llavecitas. Tal y como está, es elemento. El 5 con 2 llavecitas es elemento de M. Y como es elemento, entonces esto es pertenece.
Pero acá me ponen el 3 con una llavecita. Si tú te fijas, el 3 está sin llave acá. 3 sin llave. Si a mí me dan 3 solito y me dan el M, esto es un elemento, esto pertenece. Pero al momento de haber colocado la llavecita, eso se convirtió en un conjunto. Entonces el 3 con llavecita ya no le pertenece, sino está incluido en M. Entonces, tu elemento tal y como está, le pertenece a tu conjunto. Pero si a ese elemento le agregaron una llavecita, se convirtió en un conjunto y eso está incluido en tu conjunto. ¿Estamos? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de conjunto, debemos hablar de la determinación de conjuntos. Los conjuntos se determinan solamente de dos formas, extensión y comprensión. ¿A qué se refiere con extensión? Extensión es todo lo que nosotros estamos trabajando. Todo lo que estamos trabajando. Si a mí me dicen, por decir, el conjunto A es igual, vamos a darle elementos A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. O por ahí quizás tenemos el conjunto B tiene por elementos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esto es extensión. Me están dando cada elemento. Me están dando cada elemento. Eso es extensión. ¿Pero a qué se refiere con comprensión? Comprensión es solamente cuando vamos a buscar la característica en común que tienen esos elementos. Por decir, si yo quiero determinarlo por comprensión a esto, A, E, I, O, U, la pregunta que me hago es, ¿qué tienen en común? ¿Qué son A, E, I, O, U? Ah, pues son vocales. Son las vocales. Son vocales. Son las vocales. Son lo mismo. Son lo mismo. Son lo mismo. Son las vocales. A ver, las vocales. Son las vocales. A, E. En el otro me dan cada uno. Y en el otro me dicen que son las vocales, pero nosotros sabemos cuáles son las vocales. Tenemos el B, 1, 2, 3, 4, 5. Eso es extensión. Quiero determinarlo por comprensión. Cuando nosotros vamos a determinar números, cantidades numéricas, siempre le vas a poner el X tal que X. Siempre. X representa los números. X tal que X, yo digo, pertenecen. Son números naturales, ¿cierto? Pertenecen a los números naturales. Pero si tú lo dejas solamente ahí, números naturales, tú sabes que no tienen fin. Yo puedo ponerle aquí, X tal que X pertenecen a los números naturales, menores incluso le pongo, menores que 6. Fíjense, no es lo mismo. X tal que X son números naturales menores que 6. 1, 2, 3, 4, 5. Tú sabes que los números naturales son los números que empiezan desde el 1. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Te dicen menores al 6? Solamente hasta el 6. Son lo mismo. ¿Qué pasa por ahí? Tú hubieses tenido, por decir, otro ejemplo. Tú tienes el 1, tú tienes el 3, tú tienes el 5, tú tienes el 7, tú tienes el 9. Esto es extensión porque te están dando cada elemento. Te dicen determínalo por comprensión. Ah, muy bien. Siempre va a aparecer. Siendo números impares. Claro que sí. X tal que X pertenecen a los números naturales. Menores que 10 le voy a poner. Pero si tú solamente lo dejas ahí, te falta el 2, te falta el 4, te falta el 6, te falta el 8. Entonces tú tienes que detallar porque son lo mismo. Pones impares. Impares. No son lo mismo. Números naturales menores que 10 impares. 1, 3, 5, 7, 9. Y arriba ya te están dando. 1, 3, 5, 7, 9. Entonces, esto es comprensión y esto es extensión y esto es comprensión. Extensión es cuando te dan cada elemento. Y comprensión es cuando tú escribes la forma general o lo que tienen en común esos elementos. Nada más. Cuando nosotros hablamos de los conjuntos, debemos saber que tenemos clases de conjuntos. Tenemos el conjunto finito, tenemos el conjunto infinito, tenemos el unitario y tenemos el vacío. Yo creo que sus propios nombres los dicen. Imagínate, finito.
aquel que tiene fin. ¿Y cómo es aquel que tiene fin? Que tú puedes contar, termina. Me dicen los meses del año por decir, tú sabes los meses del año, enero, febrero, marzo, abril, tú dices, tenemos 12 meses del año. ¿Cierto? 12 meses del año. Te dicen el conjunto por decir los días de la semana. Los días de la semana son 7. 7 días. Te dicen los números naturales menores que 20. 1, 2, 3, 4 hasta el 19. Entonces, conjunto finito quiere decir donde nosotros podemos contar cuántos elementos tiene. En otras palabras, podemos hallar el cardinal de ese conjunto. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de los conjuntos infinitos? Fíjense, infinitos. No se puede determinar el número de elementos de este conjunto. Te dicen los números naturales, por decir, los números naturales pares te ponen acá. Bueno, tú sabes que los pares son del 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, pero solamente te dicen los números naturales pares. No sabemos dónde termina. Infinito. Simplemente te dicen los números naturales. Infinito. Infinito. ¿Cierto? Entonces, cuando nos hablan de conjuntos infinitos, son aquellos conjuntos donde no se puede determinar la cantidad de elementos que estos tengan. Por eso su nombre lo dice, infinito. Tenemos el conjunto unitario. Conjunto unitario quiere decir aquel conjunto que tiene un solo elemento. Un solo elemento. Tenemos acá un ejemplo, por decir, dice la ciudadela del Machu Picchu. Tenemos un solo. Número natural, por decir, me dicen mayor que 2 y menor que 4. Solamente tenemos al 3. Mayor que 2 y menor que 4. Otro ejemplo del unitario, por decir, la presidenta del Perú. Tenemos una sola presidenta. ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos del conjunto unitario, es aquel conjunto que posee un solo elemento. Y nos vamos con el conjunto vacío, nulo vacío. Su propio nombre lo dice, es aquel conjunto que no tiene elemento, no posee elemento. A los conjuntos vacíos siempre se les va a representar simplemente con este simbolito, un circulito y con una rayita en diagonal, o caso contrario, solamente las llaves vacías. Aquí por decir hay un error. ¿Por qué hay un error? Porque si tú te fijas, pareciera que tu llave tiene un elemento que es ese simbolito del vacío. Entonces, esto no es la forma de poder denotar un conjunto vacío. Acá te dicen habitantes de Mercurio. Nadie vive en Mercurio. Te dicen un número natural entre 840 y 841. ¿Qué número está entre 840 y 841? Natural. No hay ni uno. Entonces, te dicen un número natural por decir mayor que 2 y menor que 3. ¿Qué número está mayor que 2 y menor que 3 natural? No hay. No hay. Entonces, son conjuntos vacíos. Ya saben, el conjunto vacío solamente, solito o caso contrario, solito. Porque si tú a esta llave lo pones dentro del vacío, este es un conjunto unitario. Este conjunto ya tiene un elemento. Entonces, no es la forma correcta de poder denotar el vacío. ¿Sí? Muy bien, entonces, cuando nosotros hablamos de conjunto, debemos saber las operaciones con conjunto. Vamos a estudiar la unión, la intersección, la diferencia y la diferencia simétrica. La unión. En primer lugar, unión. ¿Qué es unión? Unir, juntar, ¿cierto? Eso es unión. Juntar, unir. A la unión siempre se le denota con la U, con la U. Los que son hinchas de la U, por ahí es más fácil de poder recordar. La unión, la U de la unión. Esto es la unión. Y siempre cuando nosotros tenemos gráficas, la unión dice es todo. Fíjense, la unión es todo, porque su propio nombre lo dice, es unir, juntar. Vamos a juntar todo. ¿Qué pasa cuando hablamos de la intersección? En primer lugar, la intersección se denota con una U invertida. Muchos estudiantes dicen, ¡uy, el que ha hecho el módulo se quedó dormido! Mira, se ha volteado la U. No, no es que se ha volteado, eso es el símbolo de la intersección. ¿Y qué es intersección? Intersección es
los elementos comunes de nuestros conjuntos, elementos que se repiten en los conjuntos. Y cuando nosotros lo vamos a ubicar en nuestra gráfica, esos elementos comunes vienen acá, al medio. ¿Pero por qué? Claro, porque ese espacio del medio es un espacio compartido. Por acá pasa azul, fíjense, por ahí pasa azul y por ahí pasa rojo. Entonces el espacio del medio es un espacio compartido. Ahí va la intersección. ¿Qué pasa cuando hablamos de la diferencia? Esta palabra diferencia significa la resta. Esto significa resta. ¿Y qué es restar? Quitar. Restar es quitar, restar es sacar, restar es extraer. Imagínense que nosotros tengamos dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. Te dicen hallar A menos B. En otras palabras, te están diciendo, quítale todo B, quítale todo B, quítale todo B. Y el espacio que nos vamos a quedar es con esto nada más. Ojo, todo B, incluido la intersección, porque se va todo B. ¿Y qué hubiese pasado si nos hubiesen dicho de reverso? B menos A. B menos A. A B le vas a quitar ahora todo A. Todo esto, incluido la intersección. Y solamente se quedaría este espacio. Eso es la diferencia. ¿Y qué es la diferencia simétrica? Es la unión, pero menos la intersección. No se tiene en cuenta la intersección, no se toma la intersección. Entonces son las 4 operaciones que vamos a trabajar dentro de lo que son conjuntos. Supongamos que tenemos el conjunto A, que tiene por elementos las letras A, B, C, D, E y F. Supongamos que tenemos el conjunto B, que tiene por elementos las letras A, E, I, O, U. Y con este ejemplo vamos a hallar todas las operaciones que nos piden. Vamos a hallar A intersección B. Vamos a hallar A unión B. Vamos a hallar A menos B. Vamos a hallar B menos A. Y vamos a hallar A diferencia simétrica B. Cuando ustedes trabajan conjuntos, siempre, a veces en los libros dicen, no, cuando no hay intersección, hazlos separados, pero no, te confundes. Tú preferiblemente trabájalo siempre tu conjunto así, siempre grafícalo, siempre, así es más sencillo de darse cuenta. Tengo mi conjunto A y tengo mi conjunto B. Y tu gráfica siempre que sea así, no así de chuequita por si acaso, sino que tenga esa forma. ¿Sí? Entonces, siempre tus conjuntos así, con un punto de intersección, con un espacio que se intersecta. Siempre empieza llenando la intersección, es decir, lo que se repite. ¿Qué se repite? Se repite la A, por lo tanto viene al medio. B, C, D, se repite la E, por lo tanto viene al medio. Tenemos A, tenemos A. ¿Qué te quedó en A? En A me quedó B, en A me quedó C, en A me quedó D y me quedó la F. ¿Qué te quedó en B? En B me quedó la I, en B me quedó la O y en B me quedó la U. Ya está. Si tú has hecho buena gráfica, ya lo tienes un 98% desarrollado tu ejercicio porque lo demás es sacar nada más. Te piden intersección. Recuerda que intersección son los elementos en común que tienen y intersección siempre va al medio. Es A y E. Te dicen la unión. Uy, la unión. Unión es unir, juntar, todo. Tenemos B, tenemos C, tenemos D, tenemos F, tenemos A, tenemos E, tenemos I, tenemos O y tenemos U. No te preocupes en ordenar si son números, tus números correlativamente o si quieres ordenar letras. No te preocupes en ordenar, porque en conjunto no se tiene en cuenta el orden. Lo que se quiere es que todos tus elementos estén ahí. Te dicen A menos B. Al círculo que está de azul, quítale
todo el rojo, ojo, todo el rojo. Y te vas a quedar con los elementos, nosotros en el colegio le llamamos los fieles de A, porque esos elementos son solamente de A. En cambio, la A y la E les están compartidos. Me dicen B menos A. B menos A. Al círculo rojo quítale todo el azul. Y nos quedamos con los fieles del B. La I, la O y la U. Ya está. Te piden la diferencia simétrica. Diferencia simétrica es la unión de los fieles. Así de fácil. Unión de los fieles. B, C, D, F. Unión de los fieles. I, O y U. Y de esa manera estamos hallando las operaciones de lo que vienen a ser conjuntos. Entonces, cuando ustedes tienen conjunto, lo primero que tienen que hacer es graficar. Grafiquenlos, siempre así, tus conjuntos unidos. En algunos textos quizás lo van a encontrar. Tienes un conjunto A. Adentro puedes hacer el conjunto B si tiene intersección. Te vas a confundir. Siempre grafícalo así. O a veces dicen, no tiene intersección. Grafícalos así. No. Si no tiene intersección, pues tu espacio del medio irá vacío. Pero siempre grafícalo así. Es la forma más sencilla de poder trabajar con conjuntos. ¿Estamos? Muy bien, entonces, ¿alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia respecto a estos temas? Los estoy escuchando. Ninguna duda, profesora. Maestra. Excelente, entonces. Pero de todas Todo maneras, bien. excelente. Pero de todas maneras, recordarles que si por ahí todavía, al momento que ustedes están resolviendo sus exámenes, se les presenta las dudas, por favor, sin ningún temor, ¿sí? Cuentan con nuestros números de celulares que nosotros encantadísimos de poder apoyarlos. Entonces, con esto estamos llegando al final de clases. Estamos culminando matemática. La próxima semana vamos a trabajar los temas del curso de razonamiento matemático. Un abrazo a la distancia, que tengan bonita semana. Dios mediante, nos encontramos el siguiente sábado a la misma hora. Cuídense mucho, nos vemos, chao. Estamos. Gracias.